Tendríamos el tercer caso, que es cuando ya multiplicamos, cuando ya dividimos, perdón, dos polinomios. Entonces, vamos a tener el caso que es un polinomio entre otro polinomio. ¿Listo? Entonces, el procedimiento que vamos a realizar es similar al utilizado en la división entre números naturales. ¿Listo? Va a ser el mismo procedimiento y la dinámica va a ser la misma. Recuerden que esta división a la que me refiero es donde es A dividido B para encontrar un cociente y determinar un residuo. Vamos a tener la misma estructura. Esta misma estructura la vamos a utilizar para dividir dos polinomios. Igual que con los números enteros o con los números naturales, esta división nos puede dar tanto positiva como positiva o negativa dependiendo de la ley de signos, o nos puede dar exacta o inexacta dependiendo del residuo. Entonces, vamos a mirar directamente el procedimiento creo que es más cómodo de entender si lo ven resuelto con un ejercicio. Entonces, vamos a dividir, entonces, x a la 5 menos x a la 4 más x a la 2 menos x, y lo vamos a dividir entre x al cubo menos x a la 2 más x. Entonces, fíjense que ahí tenemos en la parte izquierda un polinomio de 4 términos, en la parte derecha un polinomio de 3 términos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues no podemos hacer la división como en el anterior, que pues a cada uno dividirlo entre el divisor, porque pues, no, tendríamos el mismo caso, dividir entre un polinomio y no sería viable. Entonces, lo que vamos a hacer es organizarlo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, que los polinomios deben estar ordenados. ¿Listo? Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta es que deben estar ordenados de forma descendente. ¿Listo? Deben estar ordenados de forma descendente, es decir, que el exponente más grande al comienzo y el exponente más pequeño al final, tanto el dividendo como el divisor. ¿Listo? Y ordenado de forma descendente debe ser respecto a la misma letra. Profe, o sea, Eso en los casos en los que esta expresión tenga más de una letra. En este caso, como es solamente X, pues entonces no aplicaría esa misma parte porque siempre va a ser X. Pero si tuviera X y Y, o X y cualquier otra letra, o dos o más letras distintas, se debe ordenar de forma descendente respecto a la misma letra. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Entonces, profe, señora, o sea que de mayor a menor. de mayor a menor. Ah, ok. Cuando yo digo ordenados de mayor a menor, tiene que ver con los exponentes, ¿no? Este orden de forma descendente respecto a los exponentes, no a los coeficientes, sino a los exponentes. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. En este caso nos damos cuenta que cumple, o sea que cumplimos con eso. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que al organizarlos y escribirlos de la forma A dividido B, porque así lo vamos a escribir, entonces se deben dejar los espacios de los exponentes faltantes en el dividendo. ¿Listo? En el divisor no importa, pero en el dividendo es necesario hacer eso. Eso sí lo voy a hacer de una vez. Entonces, fíjense que ya están ordenados de forma descendente, porque el exponente es x a la 5, a la 4, a la 2, a la 1. Aquí es x a la 3, a la 2, a la 1. O sea que están ordenados. El primero se cumple. El segundo, voy a escribirlos de esta forma. Entonces, pues primero el dividendo, o sea, x a la 5, menos x a la 4, más x a la 2. Ah, no, ahí eso no se puede hacer. Porque fíjense que aquí está x a la 4, pero faltaría x a la 3. Ahí es donde se refiere que debo dejar el espacio. Entonces voy a dejar un espacio y continúo.
x a la 2, porque en ese espacio se supone que va el x a la 3. ¿Listo? Menos x, y falta el que no tiene término. ¿Listo? El que no tiene letra. Entonces me falta el término independiente, por eso voy a dejar otro espacio ahí. Con el dividendo. Con el divisor no importa. Entonces el divisor sí lo escribo tal cual como esté. Claro, ordenado, pero tal cual como esté. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Hasta ahí claro? Bien, entonces, ordenados, y escribimos de la forma A sobre B, perdón, A dividido B, dejando los espacios en A de los términos que hagan falta. Después de eso, entonces vamos a hacer la división. Entonces, para hacer la división, vamos a realizarlo de la siguiente manera. Voy a tomar el primer término, solamente el primer término del dividendo y el primer término del divisor, nada más. ¿Listo? Entonces, en este caso sería x a la 5 dividido en x a la 3. ¿Cuánto me da esa división? Entonces, aplicamos lo que vimos en los dos casos anteriores. Entonces, como es la misma base, entonces dejo la misma base, los exponentes los resto, entonces 5 menos 3 me daría 2. Este x a la 2, que es el resultado de esa división, es el primer número que va acá. ¿Listo? Después de identificar ese número, ¿qué hago? Multiplico ese x a la 2 por cada uno de los términos del divisor. ¿Listo? Y voy a escribir el resultado debajo de su término semejante en el dividendo. Entonces voy a hacer eso. X a la 2 por x a la 3 daría x a la 5, ¿no? Entonces, x a la 2 por x a la 3, dejo la misma base, como es multiplicación, sumo los exponentes, me da 5. Lo coloco debajo de su término semejante, o sea, debajo del otro que tenga x a la 5. Entonces aquí sería acá. Y le cambio el signo. Es necesario. ¿Listo? Es el mismo procedimiento que utilizamos para la división restando. Entonces, eso que acabo de hacer, lo voy a hacer ahora con el segundo término. Entonces tendríamos este x a la 2, que lo estamos multiplicando por menos x a la 2, ¿listo? Y hago la operación. Entonces, como es la misma base, me queda el mismo número, la misma letra. Aquí es positivo, más por menos, da menos. Y los exponentes los sumo. Entonces, 2 más 2, 4. Lo ubico debajo de su término semejante, entonces sería acá. Pero le cambio el signo. Aquí era negativo, aquí lo paso a ser positivo. ¿Listo? Eso mismo voy a hacer con la tercera. Entonces la tercera dice que es x a la 2, este x a la 2, por x. Entonces, por x, esta x que está acá. Entonces ahí directamente tendríamos la misma base, entonces me queda la misma base. Los exponentes los sumo. Entonces aquí está 2 y aquí no está escrito, o sea que va un 1, eso me daría 3. Es positivo, entonces lo ubico, por eso necesitamos el espacio. Era positivo, pero necesito cambiarle el signo, entonces queda negativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Luego de hacer eso, lo que debemos hacer es la operación que se nos queda acá. Entonces, pues directamente, como es una operación, es una división restando, ya hicimos las multiplicaciones, pues nos falta restar. Oh, por Dios. Nos falta restar. Entonces hacemos la resta. Aquí es x a la 5 menos x a la 5. O sea que eso me daría 0. Como es el mismo término, pero con signo contrario, pues lo puedo cancelar. Aquí es menos x a la 4 y aquí es más x a la 4. Pasa lo mismo. Es la misma expresión, pero con signos contrarios, entonces lo puedo cancelar. Pues esto directamente podría ni siquiera escribirlo. Y nos quedaría que aquí es algo, bueno, 0, menos x a la 3, entonces me quedaría menos x a la 3. Entonces hice la resta ahí de términos semejantes, lo que hicimos en el tema 1. Luego, ¿qué hago? Bajo los siguientes términos. ¿Listo? Puedo bajar uno o puedo bajarlos todos, ¿sí? Entonces yo voy a bajarlos la misma cantidad que tenga en el divisor. Entonces si en el divisor tengo 3 términos, entonces aquí voy a bajar hasta que complete 3 términos. Ahí los tengo, los 3 términos. Y entonces voy a buscar, ahora voy a repetir ese proceso que hice. ¿Listo? ¿Qué quiero decir? Tomo el primer término del dividendo, tomo el primer término del divisor y hago la división. Entonces me quedaría menos x a la 3, que es el dividendo, sobre x a la 3, que es el divisor. Hago esa operación, entonces esa operación sabemos que nos da menos 1. Entonces, menos 1 porque es el menos de la operación, entonces menos por más menos. Y si yo divido algo entre eso mismo me va a dar 1. A menos que sea 0, pero aquí no es 0, es x.
Entonces me daría menos 1. Entonces ese menos 1 ya sabemos que lo vamos a escribir acá, menos 1. Y lo que voy a hacer es repetir todo el proceso que hice con la x al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tomar este menos 1 y lo voy a multiplicar por cada uno de estos tres términos para obtener los resultados que van aquí debajo y después restar. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer esa operación. Tendríamos que es menos 1 multiplicado por x a la 3. Si yo hago esa multiplicación me daría, entonces menos 1 por x a la 3 me da menos x a la 3. Entonces lo escribo debajo de su semejante y le cambio el signo. ¿Listo? No olviden cambiar el signo. Si no cambiamos el signo, ahí tendríamos complicaciones. ¿Listo? Ya está la primera. Voy con la segunda. O sea, otra vez menos 1 por, ahora la segunda, el segundo término que es menos x a la 2. Entonces, por menos x a la 2. Entonces, hago la operación. Entonces, menos por menos más 1 por x a la 2, pues daría x a la 2. Entonces, coloco el x a la 2 debajo de su término semejante, o sea, debajo del otro x a la 2, y le cambio el signo. Como aquí era positivo, aquí pasa a ser negativo. Hago lo mismo ahora con la otra multiplicación. Entonces tendríamos el menos 1, otra vez, este mismo menos 1, ya no por el x a la 2, sino por este x. Entonces, ¿listo? Menos 1 multiplicado por x. Sabemos que menos por más da menos y 1 por x da x. Eso nos da menos x. Entonces lo escribo debajo de su término semejante y le cambio el signo. Entonces como era negativo pasa a positivo. Luego de hacer eso, entonces restamos. Bueno, hacemos la operación que queda ahí, que puede ser suma o resta dependiendo de los signos. Entonces aquí tenemos x a la 3, perdón, menos x a la 3 más x a la 3, el mismo término, pero con diferente signo, eso nos da 0. Aquí el mismo término, pero con diferente signo, eso nos da 0. Y acá también. Es decir, que esta operación nos daría como residuo 0. ¿Listo? Quiere decir que la división entre x a la 5, a ver, permítanme un segundo, borro y hago espacio para darle respuesta al problema. Entonces tendríamos que la división entre resolución. Entonces x a la 5 menos x a la 4 más x a la 2 menos x entre x a la 3 menos x a la 2 más x es igual a x al cuadrado menos 1. ¿Listo? Que es este residuo que está acá. Ahí habríamos calculado la división. Entonces voy a continuar como el paso a paso. Teníamos que el segundo paso era escribirlos de la forma a entre b, o sea, lo que está aquí en color negro, dejando los espacios de los exponentes que falten. Entonces aquí faltaba x a la 3, por eso quedó el espacio, y faltaba x a la 0, o sea, cuando no hay x, que se deja el espacio. Es posible que esos espacios a veces no se utilicen, pero es mejor dejarlos para que cuando se necesiten, como este caso, pues no haya que borrar todo lo anterior para colocar ese espacio. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? Entonces, tercer paso es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Ese resultado va en el cociente. ¿Listo? Ese es el tercer paso. Luego de encontrar ese cociente, entonces lo que hacemos es multiplicamos el resultado obtenido por cada término del divisor. ¿Listo? Por cada término del divisor. Y los resultados se ubican bajo su término semejante en el dividendo
cambiándoles el signo. ¿Listo? Si era positivo, pasa a negativo. Si es negativo, pasa a positivo. Quinto paso, restar. ¿Listo? Restar lo que acabaron de ubicar, ¿sí? Entonces, lo que acabaron de ubicar en el dividendo, lo restan o hacen la operación con respecto a lo que quedó a su término semejante. Sexto y último paso es repetir, repetir los pasos 3, 4 y 5 hasta, y aquí voy a escribir es hasta dónde hay que hacer la división, entonces vamos a repetir esos pasos hasta que el residuo sea de menor grado que el divisor. ¿Listo? Recordemos que el grado lo da el exponente más grande de la expresión. Entonces, fíjense que en la expresión original, en nuestra división inicial, teníamos que era x a la 5, el exponente más grande, o sea que este polinomio es de grado 5, mientras que el divisor es de grado 3. ¿Listo? Si es división entre el grado es mayor, si el grado es mayor, entonces esa división se puede hacer. Si el grado del dividendo es menor que el grado del divisor, esa división no se puede hacer. ¿Listo? Por eso debemos hacer esta operación hasta que el residuo sea de grado menor que el divisor. Entonces, aquí lo podíamos hacer porque era x a la 5 y el divisor era x a la 3. 5 es mayor que 3, se puede hacer. Aquí era x a la 3 y el x a la 3 también en el divisor son iguales, entonces se puede hacer porque la condición es que sea menor. Aquí ya dio x a la 0, por eso no se puede continuar la división. ¿Listo? Ese es todo el paso a paso y ahí habríamos terminado la operación de la división. Y vamos a calcular la división entre un sexto de a al cuadrado más 5/36 de AB menos un sexto, perdón, sí, un sexto de B al cuadrado entre un tercio de A más un medio de B. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esa operación. Entonces, fijémonos que lo primero es que estén ordenados. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que estén ordenados respecto a una letra. Entonces, aquí hay dos opciones porque tenemos dos letras. Tenemos tanto la A como la B. Entonces, nosotros debemos elegir respecto a cuál ordenarla. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ya está ordenado respecto a, porque aquí está A al cuadrado, A a la 1 y aquí no tenemos A, o sea, sería A a la 0. Y en el divisor tendríamos A en el primer término y en el segundo no tendríamos expresión de A. Entonces ya están ordenados. Entonces vamos a escribirlos, ahora sí, en forma A entre B, A dividido B. Entonces nos quedaría que esa expresión sería un sexto de A al cuadrado. Luego iría la A que no tiene cuadrado, o sea que 5/36 de AB. Luego iría la A que no está escrita. Entonces sería directamente un sexto de B al cuadrado. Si nos damos cuenta, ahí está ordenado de forma decreciente o descendente respecto a A y a la vez de forma ascendente respecto a B, porque aquí no está B, aquí está B a la 1 y aquí está B a la 2. Entonces eso, bueno, no, sí, ahí ya está el término. Luego, pues colocamos nuestro símbolo de división y en el dividendo, pues lo escribimos tal cual como, en el divisor lo escribimos tal cual como está, entonces sería un tercio de A más un medio de B. El procedimiento es exactamente igual. Voy a trabajar con fracciones, pero pues es el mismo ejercicio. Entonces, recordemos, dividimos el primer término del dividendo, o sea, un sexto de A al cuadrado, entre entre el primer término del divisor. Entonces, un tercio de A. Entonces, aquí hay que tener cuidado con la siguiente operación. Entonces, usted primero puede hacer esta operación entre fracciones. Entonces, un sexto por A, pues me quedaría 1 por A a la 2, daría A a la 2, y el 6 en el denominador,
Y con la expresión del denominador hacemos lo mismo. 1 por A y 3. Como no hay nada, es como si tuviéramos un 1, 3 por 1, 3. Una vez tenemos esa expresión, podemos aplicar extremos y medios. Entonces, los extremos dice que va para arriba, entonces 3 por A a la 2, entonces sería 3A a la 2. Y los medios, 6 por A, entonces 6A. Una vez hacemos eso, ya podemos simplificar. Entonces nos quedaría que la simplificación entre 3 y 6 sería tercera parte de 3, 1, tercera parte de 6 es 2, o sea que me quedaría un medio. Y las letras, aquí está A a la 2 y aquí A a la 1, dejo la misma letra y los exponentes los resto. 2 menos 1, 1, o sea que ahí está. O sea que el resultado que vamos a colocar aquí va a ser un medio de A, el resultado que nos dio toda esa división. Ahí ya está el procedimiento. Luego, entonces vamos a multiplicar este 1 medio de A por cada uno de los términos del divisor. Entonces empecemos, sería 1 medio de A por, ahora el primer término, que sería 1 tercio de A. Entonces hago las multiplicaciones. Recordemos que en fracciones multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces sería 1A por 1A, entonces 1 por 1, 1, y A por A da A al cuadrado. Y los denominadores, 2 por 3, 6. 1 por cualquier cosa va a dar esa misma cosa, entonces A a la 2 entre 6. ¿Listo? O un sexto de A. O también así como lo tenemos escrito acá, podemos decir que es un sexto de A a la 2. ¿Listo? Ese es el resultado. Lo escribo debajo de su semejante. El semejante es el que tiene A a la 2. Entonces por aquí está A a la 2. Un sexto de A a la 2. Pero como aquí dio positivo, aquí le cambio el signo. ¿Vale? Esta misma multiplicación que acabamos de hacer la vamos a realizar, pero con el segundo término. Entonces ahora vamos a hacer la operación que es 1 medio de A, este que el resultado de nuestra división, y lo vamos a multiplicar por el segundo término, ya no por el 1 tercio, sino por el 1 medio de B. Entonces por 1 medio de B. Entonces voy a hacer la operación entre los términos, entre la parte numérica. Entonces 1 medio por 1 medio, entonces 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Ahora las letras. A por B, como no son la misma letra, entonces colocamos AB. Ya está. Este resultado lo escribimos debajo del AB. Entonces aquí está AB, entonces escribimos 1/4 de AB. Como aquí era positivo, este resultado dio positivo, entonces aquí le cambiamos el signo, nos queda negativo. ¿Listo? Como ya hicimos la multiplicación del cociente por cada uno de los términos del divisor, entonces procedemos a hacer la suma o la resta en esta parte. ¿Listo? Borraré esto. Entonces vamos a hacer la resta. Entonces, aquí tenemos un sexto menos un sexto daría 0. ¿Cierto? Entonces sería 0 a la 2. ¿Cierto? Pero cualquier expresión multiplicada por 0 pues nos va a dar 0. Entonces lo puedo de una vez dejar ahí. Ahora acá, 5/36 menos 1/4. Esa operación sí hay que hacerla. Entonces, 5/36 menos 1/4. Hacemos la resta de fracciones. Entonces, 5 por 4, 20. 36 por 1, 36, el menos de la operación. Y 36 por 4, 36 por 4, 24, llevo 2, 144. ¿Listo? Hago la resta, eso me daría menos 16 entre 144. Ese es el resultado que vendría acá. Entonces, menos 16 entre 144. Y la letra sigue siendo la misma. Entonces, la letra es AB. Entonces, AB. Una vez hago la resta que tenemos ahí enunciada, ya puedo bajar la siguiente expresión, que es menos 1/5 de B al cuadrado. Entonces, vuelvo a hacer el procedimiento. Aquí se repite. Entonces, elijo el primero de cada término, o sea, el primer término de cada expresión. Entonces, sería menos 16 entre 144, esto por AB, dividido, o sea, esta parte, entre el primero de acá, 1 tercio de A. ¿Listo? Entonces, hago primero la multiplicación. Entonces, menos 16 por AB, sería menos 16 AB. Acá el 144 queda solito. Abajo 1 por A da A y 3 queda solito. Ahí aplico otra vez extremos y medios. Entonces al aplicar extremos y medios me quedaría 16 por 3
48 y más por menos menos, a B, la letra. Y ahora 144 por A, pues quedaría 144A. Hago la simplificación entre 144 y eh, entre 144 y 48, entonces podemos de una vez decir que esto se puede dividir entre 12 y da 4, 12 por 4, 48, esto da 12. Se puede dividir entre 4, entonces cuarta parte acá es 1 y aquí es 3, o sea que esto nos daría un tercio, el signo sigue conservándose, y acá tengo A en el numerador y A en el denominador, los cancelo porque tienen el mismo exponente, o sea que esto me quedaría B. O sea que aquí vendría menos un tercio de B. Entonces, una vez encontramos el cociente, vamos a hacer la multiplicación entre ellos. Entonces, aquí tendríamos menos un tercio de B, que es esta, por un tercio de A, que es esta. Entonces hago la multiplicación, entonces 1 por 1, 1, menos por más, menos, 3 por 3, 9, B por A daría AB. Entonces me queda menos un noveno de AB. Entonces voy a colocarlo debajo de AB. Entonces acá, menos un noveno de AB. Pero como aquí dio negativo, recuerden que aquí le cambio el signo. Entonces hago el cambio de signo. Luego hago la siguiente multiplicación, la otra. Entonces me quedaría menos un tercio de B, o sea, este resultado, por ahora el segundo término del divisor, sería un medio de B, y hago la operación nuevamente. Entonces, menos por más, menos. 1 por 1, 1. 3 por 2, 6. B por B, B al cuadrado. O sea que lo voy a ubicar debajo de B al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí quedaría debajo de B al cuadrado, ubico ese menos un sexto de B al cuadrado, pero le cambio el signo, o sea que aquí pasa a ser positivo. Después hago la resta. Entonces aquí la parte numérica, la parte literal no la voy a cambiar. ¿Listo? Lo que voy a operar son los números. Entonces sería 16 entre 144, ese es negativo, más un noveno. ¿Listo? Hago la operación, entonces sería eh, entonces 16 por 9 daría 160, 150, 144, negativo, 144 por 1, entonces 144, entre 144 por 9 daría 144 por 9 daría 1296. Sin embargo, en el numerador es menos 144 más 144 da 0. Y si yo divido 0 entre cualquier cosa me va a dar 0. O sea que aquí es 0. Y ahora esta resta, un quinto menos un quinto más un sexto. O sea que tendríamos menos 1 por 6 daría menos 6. 5 por 1, 5. El más de la operación. Y 6 por 1, y 6 por 5, 30. O sea que esto nos daría menos 6 más 5